Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. El live de hoy es el primero del año, estoy súper emocionada de que ya estamos en el nuevo año, nuevas metas, nuevos sueños, nuevo todo. Y el live de hoy se llama Los cheques de la abundancia. Si ya estuviste en Soy un imán para el dinero o en el primer live que hice, que era el de, bueno, en el segundo, en el de, se llamaba Soy un imán para el dinero. Si ya estuviste en el taller o en el live, ya sabes de lo que se trata, porque ahí les expliqué la dinámica. Bueno, me da mucha emoción tenerlos aquí presentes en el primer live del año. Yo soy Ceci Cuevas. He estado muy presente en los últimos meses, en las últimas semanas aquí por YouTube. Tengo la meta y el compromiso de hacer un video semanal, empezando los viernes. Yo les llamo viernes de video, en los cuales voy a compartirles diferentes dinámicas como ejercicios de bienestar, meditaciones. Les voy a estar compartiendo ejercicios que yo hago desde hace mucho. Ay, también me quería traer un libro que estoy leyendo. Bueno, al rato voy por él para enseñárselos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a las personas que se están conectando al live. Gracias por estar aquí. Y el día de hoy quiero platicarles de la estrategia que he utilizado por muchos años y que algunos de ustedes ya la saben, se llaman los cheques de la abundancia. ¿Qué son los cheques de la abundancia? ¿Cómo se usan? ¿Para qué son? Y cómo los puedes implementar en tu vida a partir del 2025. Bueno, primero que nada, espero que se le hayan pasado muy bien en estas fechas de cerrando ciclos del 2024, si festejas Navidad, si festejaste Año Nuevo y si no también, que habías estado en un momento de reflexión y de acompañamiento con personas que amas, con las que te gusta estar, o si la pasaste sola o solo, también está increíble. Yo hace 2 años tuve la decisión de pasar Navidad absolutamente sola y fue muy bonito, es un experimento es un autoexperimento de saber cómo te sientes en compañía de ti misma en una fecha tan especial, tan emocional, tan importante. En realidad, bueno, este año la pasé con amigos y también fue muy diferente a lo que habitualmente hacemos. Entonces, espero que todos hayan tenido una buena experiencia. Si fue un año o si tuviste un fin de año no tan esperado, también deseo que entonces este nuevo ciclo puedas moverte de donde estás y puedas acceder a esa parte de ti para que te ilumine o para que te dé la fuerza para seguir adelante y saber que no estás sola, que no estás solo, que todos hemos pasado por problemas, situaciones a la baja también y está todo bien, todo pasa. Siempre piensa que todo pasa y lo que te está sucediendo es simplemente parte del camino donde vas a tener herramientas para ser más fuerte. Y bueno, dicho esto, el ejercicio de hoy se llama los cheques de la abundancia. Los cheques de la abundancia yo los empecé a hacer hace como 16 años, que fue cuando me enteré de la ley de la atracción y la película del secreto, que estuvo muy de moda en una parte de la vida. Y en esa época yo estaba en la industria del multinivel. Algunos ya saben mi historia, quienes han ido a mis talleres o han estado aquí en los en vivos saben que hace más de 16 años yo estuve en la industria del multinivel por muchísimos años y es una industria que te enseña de autoconocimiento, de motivación, porque hay que tener a la gente motivada para llegar a las ventas que se realizan en cualquier compañía multinivel. Entonces, por eso el hecho de tener estas prácticas o ejercicios, ahí fue donde conocí la película del secreto, lo de la ley de la atracción, y de ahí, con todos diferentes mentores o autores de libros, había escuchado sobre las técnicas para atraer riqueza. Riqueza y abundancia no es lo mismo. Abundancia es vivir en un estado de plenitud, felicidad, paz, así como que te sientes pleno o plena, eso es la abundancia. Y la riqueza es la abundancia económica. Entonces, en específico, también estamos buscando riqueza, porque el dinero es parte de nuestra vida, el dinero es parte de nuestro día a día, el dinero es parte del sistema en el que decidimos vivir.
Entonces, el dinero sí da la felicidad, el dinero te da opciones, el dinero te da opciones. Quiere decir que la gente, o sea, si tienes dinero, tienes más opciones de decidir, por ejemplo, opciones de salud, opciones de educación, opciones de moverte, opciones de viajes, opciones de casas. Entonces, y al sentirte más expandido en lo que tienes, pues te llena de felicidad. Entonces, dejemos el tabú que el dinero no es la felicidad y no lo es todo, no lo es todo, pero es muy importante. Entonces, ¿cómo vas a atraer más dinero a tu existencia, a tu presente, aquí? Una de las técnicas que me gusta mucho es los cheques de la abundancia. Hay muchos cheques de la abundancia que yo buscaba en internet, en Pinterest o donde sea, le puedes poner cheques de la abundancia y te das una idea de cómo es. Aquí estaba buscando una chequera que yo ya recorté, pero por la prisa de tener mis cosas en diferentes lugares, en diferentes mochilas, porque me estoy moviendo mucho últimamente, no encontré la chequera ya recortada y en la casa donde estoy no encontré tijeras. Entonces no los pude recortar para que los vieran ya recortados, hermosos, pero les quiero platicar de la chequera que una gran amiga que vi que se conectó hace rato, espero que siga por aquí en Instagram, Mitch, ella es diseñadora y me encanta mucho su estilo y juntas hemos colaborado en diferentes proyectos, o sea, en mis proyectos personales con su toque, esencia de diseño. Y ella hicimos una lluvia de ideas, una lluvia sí, de colaboración para crear la chequera de la abundancia de Tribu Manifesting y resultó una cosa bellísima, hermosa, que aquí les voy a presentar y les voy a enseñar cómo utilizar los cheques de la abundancia, que por supuesto pueden ser estos de Tribu Manifesting o los que ustedes quieran. De hecho, cuando yo los empecé a hacer, yo los hacía, yo los dibujaba, yo los trazaba, yo los recortaba, o sea, era mi diseño auténtico. Pero claro que existe la posibilidad de que ya los compres hechos y pues ya nada más lo recortas y lo llenas. Y aquí te voy a platicar de estos que hicimos para Tribu Manifesting. Entonces, aquí en pantalla, en YouTube, les voy a enseñar, creo que está al revés la pantalla, cheques de la abundancia, aquí por Instagram, cheques de la abundancia. Al parecer, las dos pantallas están en espejo, entonces, si me pueden decir si se ve derecho, pero creo que no, creo que se ve al revés. A la próxima me voy a acordar de voltear la cámara antes de empezar el live. Eso es importante para que cuando yo muestre algo se vea derecho. Igual si estás en YouTube, me encantaría que pudieras comentar si se ve bien, si se ve al revés o de dónde te estás conectando, saludar para ver quién está por acá. Y igual en Instagram, si pueden saludar y decirme si lo ven al derecho o al revés. En Instagram no sé cómo voltearlo en espejo, en YouTube sí, pero debe de ser antes de empezar. Y bueno, se los voy a leer para que tengan una idea de qué estamos hablando. Ahí está. Es que yo lo tenía al revés, yo lo tenía de cabeza. Bueno, aquí yo lo leo bien. Díganme si en YouTube se ve bien. Y aquí sí se ve al revés. En Instagram se ve al revés. A ver. The Golden Pineapple. ¡Hola! Ceci, qué bueno que estás por acá. Hola Ceci, saludos desde Tultepec, Estado de México. Qué bueno que estás. Bienvenida. Entonces, bueno, aquí en YouTube me confirman que sí se ve derecho acá. Y bueno, el cheque de la abundancia. Yo le llamo como psicomagia, como ley de la atracción, como estar segura de qué es lo que quieres. Y estos son solamente herramientas que te van llevando para lograr estas acciones que quieres materializar. Hola, Paula. ¿Eres Inés o eres algo de Inés? Porque también se apellida Prudencio. Entonces, en realidad es un PDF que al acabar este live les voy a dar el link donde lo pueden adquirir, o también voy a dejar este video en YouTube, en la descripción va a estar el link para adquirirlos, en Instagram lo voy a poner en mi descripción. Y sí, perfecto, Inés, qué bueno que estás por acá. Te reconocí tu apellido. Bueno, entonces, este PDF lo vas a recibir digital. Entonces, cuando lo tengas digital, lo vas a ir a imprimir. Cuando lo imprimes, vas a tener este archivo que son 4 hojas. Bueno, 1, 2, 3, 4. Ajá, son 4 hojas. Yo te recomiendo imprimirlo en papel grueso, se llama opalina, cartulina opalina o algún papel que te guste, pero que sea grueso, no papel bond, para que quede un poco más rígido y que sea más fácil de utilizarlo.
Entonces, aquí dice, recomendaciones. Imprime estos cheques y córtalos por la línea externa de cada uno. La portada es más larga. Porque les quiero enseñar que en la primera hoja vienen las recomendaciones, después viene un ritual personal que puedes hacer cada que vayas a llenar un cheque. Después viene un cintillo, que es el título de Cheques de la Abundancia, aquí. Y después viene, primero puedes ver la portada de la chequera. Esta portada, ahí se ve, es para que aquí escribas tu nombre, aquí, y esta portada es un poco más larga que todos los cheques. En la segunda, tercera y cuarta hoja vas a encontrar 4 cheques, 1, 2, 3, 4. Entonces, cada uno de estos cheques, en cada hoja vas a encontrar 4, 8 y 12. En total, la chequera trae 12 cheques. ¿Por qué 12? Porque el objetivo es que vamos a llenar un cheque por mes. Y en realidad puedes utilizar o un cheque por mes o un cheque para cualquier proyecto que tengas y que digas, para este proyecto quiero cobrar tanto y quiero generar tanto dinero, entonces utilizas un cheque solamente para ese proyecto. Si estás haciendo freelance, si trabajas por tu cuenta, si trabajas con alguien más, con algún socio o socia, pueden hacer un cheque entre los dos por algún proyecto que tengan juntos. Entonces, este cheque, ¿por qué lo hicimos de 12? Porque tengo la meta de este año hacer un cheque por mes en vivo, ya sea por Instagram o por YouTube o por alguna red social, también lo quiero hacer en TikTok. Una vez al mes voy a hacer un en vivo para llenar el cheque de ese mes. Pero tú lo puedes imprimir tantas veces como quieras estos cheques y puedes utilizar uno al mes, uno por proyecto, uno con tu pareja, uno para la oficina, o sea, si tienes un trabajo de oficina o si tienes un proyecto en común, o sea, tú puedes usar los cheques cuantas veces quieras, pero yo voy a hacer un live cada mes para irlo llenando juntos. Cada cheque, bueno, regresamos rápidamente a la primera hoja de las recomendaciones. Te dice por dónde cortar cada cheque, porque cada cheque trae una línea externa por donde puedes empezar a recortar. Después dice que la chequera, como es más larga, la puedes poner hasta adelante y doblar el extremo izquierdo hacia atrás para como abrazar toda la chequera y ahí le pones 2 grapas. Pronto voy a encontrar la chequera y cuando edite este video en YouTube voy a poner aquí la imagen, aquí al lado de mí, la imagen de la chequera ya armada, porque ahorita no la encontré por ningún lado y dije ya debemos empezar este live. ¿Y qué es el ritual personal para hacer el cheque? Bueno, el ritual personal es hacer un espacio que te guste, que te sientas cómoda o cómodo haciendo el ritual de tu cheque. ¿Qué quiere decir? Pues no es un momento en que estés deprisa, es un momento en que tengas calma, en que te sientas bien, que te sientes contenta, contento, que te estés a gusto, sin prisa. Y puedes, no sé, tener en tu escritorio o en tu mesa, poner flores o acomodarte, no sé, con una música suave, bonita. A mí me gusta poner música de cuencos o música de handpan o el sonido de naturaleza. De hecho, aquí en YouTube tengo en el canal, subí recientemente el año pasado, o sea, hace 2 y 3 semanas, sonidos de la naturaleza, sonidos del río, o sea, sonido de un río que dura como 1 hora y ese me encanta para relajarme, para trabajar, para ponerlo de fondo. Y también tengo las olas del mar, que también me encanta para trabajar, o sea, te da paz, te da tranquilidad y puedes trabajar muy a gusto. Les voy a también poner los videos en la descripción de YouTube para que los puedan ir a checar cuando ya esté finalizado este live. Entonces te pones musiquita rica, te acomodas, te pones flores, a lo mejor si te gustan las velas o un incienso, prendes tu vela, prendes el incienso, te puedes servir una copa de vino, te puedes hacer un té, una infusión, un agua rica o simplemente un vaso con agua, lo que tú quieras, que te sientas bien. Vas a hacer algunas respiraciones, vas a respirar profundamente y vas a imaginar qué es lo que quieres crear. ¿Cuál es esa cantidad que con este proyecto o ese mes quieres generar en tu presente durante el mes de enero? Hoy estamos a 3 de enero. ¿Qué es lo que en los próximos 27 días o lo que sea de lo que tenga enero, o sea, de los próximos días de enero, cuánto dinero quieres ver en tu realidad?
Y con los ojos cerrados vas a imaginar, tú vas a pedir el qué quieres y el universo se encarga del cómo. Claro que hay que ponerle acción, hay que ponerle actividad al cuerpo y a lo que hacemos día a día, hay que ponerle intención, pero cuando tú te concentras y sabes que quieres atraer eso a tu vida, las oportunidades, las personas y todo se van llegando a tu vida. Yo sí dice, tus videos me motivan mucho y me recuerdan mis sueños. ¡Ay, qué bonito mensaje! Yo sí, qué bueno verte por aquí. Gracias también por ser inspiración. Cada que me escriben algún mensaje o que les ayuda o que les hace bien, pues para mí también es ese motor de seguir creando, de seguir haciendo todo esto. Hago muchísimo material gratuito, que es lo que me encanta compartir, y también obviamente hago talleres y cosas con diferentes costos y vienen muchas sorpresas para este año. Entonces, bueno, gracias por estar acá. Seguimos con la chequera. Entonces, ya que estás en tu ritual personal de acomodar todo el espacio y estás en tu respiración, conectando con lo que quieres lograr, entonces esa cantidad la vas a imaginar el número, vas a imaginar el número, vas a conectar con esa cantidad, que sea una cantidad que te incomode, que no sea muy irreal, porque si tú no te lo crees, no lo vas a crear. Acuérdate, entonces, que sea mucho más alto de lo que antes has generado, pero que sea algo que sabes que puedes alcanzar a través de tu trabajo, a través de lo que haces, a través de tus nuevos proyectos y a través de la magia que sucede con el universo. Hay muchas técnicas más para estar sintonizando en esto que queremos atraer. Muchos están en mis videos de Instagram, muchos están en YouTube, y también pueden comentar si quieren que agregue alguna técnica más que les haya funcionado, ya sea que hayan aprendido conmigo o con alguien más, y la vamos platicando. Acuérdense que me gusta como ir platicando en estos lives. Y después, bueno, cada cheque que vas a recortar, ¿qué es lo que tiene? Mira, aquí te voy a enseñar, aquí está para YouTube, primero, Banco del Universo, aquí te dice por dónde recortarlo, y como está al revés, no coordino, tiene 3 líneas. Primero, páguese a nombre de, la cantidad de, por el concepto de. Arriba, de este lado, dice, tienen un folio porque los nombramos como el 01 del 01 para llenar en enero. El 02 del 02, quiero hacer el live el 2 de febrero. El 03 del 03, o sea, quiero hacer el live el 3 de marzo. El 04 del 04, quiero hacer live el 4 de abril. Y así cada mes voy a estar haciendo una transmisión en vivo para ir llenando nuestros cheques. Pero si tú lo estás llenando en otra fecha, también aquí tiene una línea para que tú pongas la fecha en la que lo estás creando. No tiene que ser forzosamente la que está impresa, porque no dice la fecha, solamente dice folio 0101. Como que también la magia de los números es muy poderosa y por eso lo agregamos a cada cheque. Entonces, ¿a nombre de quién? Pues vas a poner tu nombre. Tu nombre, como te gusta que te llamen. Después, la cantidad de, vas a poner la cantidad que quieres recibir en número y en letra, por concepto, y abajo vas a poner por qué estás recibiendo eso, como si ya fuera una realidad, por mi trabajo, por el proyecto que se llama tal, por tal cliente, por tal motivo, o sea, el concepto por lo que lo estás recibiendo durante enero. Bueno, entonces aquí les muestro los cheques que aparte tienen un diseño increíble. En pantalla no se aprecia mucho, pero de fondo tienen un mandala hermosísimo y las palabras gracias, gracias, gracias. A ver. Ay, me emociona muchísimo. Y hasta abajo, por supuesto, vas a firmarlo. Cada cheque es un pedido al universo. Pedir al universo es como cuando compras por Amazon. Entonces, cuando tú compras por Amazon, por Mercado Libre o por Internet, por donde quiera que te guste comprar, pues tú compras en línea y cierras la compu o el celular y ya te esperas a que llegue tu pedido. Y estás seguro que tu pedido va a llegar.
Así es como hay que pedir al universo, igualito con los cheques de la abundancia, con la ley de la atracción, con tus metas, con el Vision Board. Todos los que ya se han unido a los talleres de Vision Board están encantados con toda la magia que sucede, cómo lo complementamos con la inteligencia artificial, cómo a través de la repetición, de las afirmaciones, podemos llegar a lograr nuestras metas. Y entonces, ya que tienes tu cheque con la cantidad, primero pones la fecha, tu nombre, la cantidad en número y en letra, el concepto, tu firma. ¿Y qué haces con este cheque? Bueno, el cheque lo vas a tomar entre tus manos o así en tu corazón, a mí me gusta así como en el corazón, o entre tus manos, y vas a repetir la afirmación que está por aquí. Gracias porque todo está cubierto. Hecho está. Gracias porque todo está cubierto. Hecho está. Y vas a guardar este cheque en algún lugar donde lo puedas ver muy seguido durante tu día. Puede ser en tu Vision Board. Si ya hiciste tu Vision Board, el cheque de la abundancia puede ir pegado en el Vision Board, en la parte de finanzas. Si estás trabajando siempre en un escritorio, tienes una oficina o un lugar fijo de trabajo, tu cheque lo puedes colocar ahí donde también tienes las fotos de tu familia o donde tienes las cosas más importantes de tu trabajo, ahí pones tu cheque. También lo puedes utilizar para ponerlo en tu cartera. Yo traigo uno en la cartera que están, o sea, en la parte de los billetes. El diseño está perfecto para que quepa en cualquier cartera así estirado. Entonces está el cheque ahí junto a tus billetes y pues lo estás viendo constantemente. ¿Y qué pasa? Lo que tú vas a hacer es ponerte en acción. No nada más vas a llenar el cheque y te vas a acostar a ver la tele. Te vas a poner en acción. Aparte de que hagas tu Vision Board y las afirmaciones y reprogramación mental, porque no te vas a hacer millonario o no vas a generar la cantidad de dinero que quieres solamente si te sientas así de quiero tanto dinero, quiero tanto dinero, quiero tanto dinero. No, no sucede así. Hay que hacer reprogramación mental, hay que hacer programación neurolingüística, o sea, cambiar las células del pensamiento hacia la abundancia y hacia lo que quieres crear. Y todo eso es lo que hacemos en Tribu Manifesting todos los días. Siempre les digo que si trabajáramos si trabajaras 1 hora al día en tu bienestar o en tu desarrollo personal, en 365 días, o sea, en un año, vas a tener 365 horas a tu favor. Y eso es si únicamente le metes 1 hora. ¿Qué pasaría si trabajas más horas para tu bienestar, para tu desarrollo personal, para tu crecimiento? Generalmente puedes hacer más. Entonces, en un año serás otra persona. ¿Y qué pasa siendo otra persona? Tienes mayor conciencia, tienes mayor apertura, conoces más herramientas para atraer la vida que quieres, aprendes a priorizar tu energía, aprendes a cuidarte, a cuidar los lugares donde estás, a cuidar con quién compartes tu energía, tus palabras, tu tiempo. El tiempo es como, yo creo que el activo más valioso. Hay personas que ganan muchísimo dinero, pero no tienen tiempo para estar con su familia. Y hay personas que tienen todo el tiempo, están con su familia, pero no tienen dinero. Entonces hay que buscar el balance y hay que tener los activos, que son tiempo, dinero, en balance para poder disfrutar de todo. Entonces, esta práctica del cheque de la abundancia es mágica. ¿Qué va a suceder? Si llega el final de enero y te fijas y lograste esa meta, o sea, a lo mejor si es la primera vez que lo haces en toda tu vida, no sé si se va a lograr. Puede pasar que sí. Yo cuando lo empecé a hacer, me acuerdo que el primer cheque que hice, lo hice y lo guardé en un libro y se me olvidó. Años después me encontré ese libro y abrí o sea, cuando me lo encontré, había escrito la cantidad que me había tardado, o sea, que ese año lo terminé ganando mensualmente. O sea, no lo logré el primer mes, pero luego fue muy como mágico saber que la cantidad que había escrito la estaba generando muchos meses después.
Esa cantidad no nada más la tenía en mi cheque, la tenía en mi vision board. Repetía afirmaciones por un libro que leí que se llama Cómo ser muy, 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 muy rico. Es una autora de Australia, ahorita no me acuerdo su nombre, pero ese libro está fantástico también. Ahorita estoy leyendo el libro de Big Magic, que se los recomiendo muchísimo. Big Magic de Elizabeth Gilbert. De hecho, subí un video a Instagram ayer. Y ese libro habla sobre la creatividad, la inspiración y cómo hay que vivir a través de no tener miedo para atreverte a hacer las cosas y que las ideas lleguen a tu ser para que tú las lleves a cabo. Esta autora es la del libro de Eat, Pray, Love, la de Comer, Rezar, Amar, que seguramente has escuchado, visto la película o leído el libro. Es la misma autora y lo que platica en este libro de Big Magic es una teoría que me tiene, o sea, que me voló la cabeza, porque dice que las ideas tienen vida propia, tienen una esencia propia. Las ideas, así como las plantas, los animales, los humanos, tienen una esencia, tienen un alma y bueno, esto que acabo de mencionar, tienen cuerpos físicos. Pero las ideas también tienen esencia, no tienen cuerpo físico, pero tienen una esencia, tienen una energía. Y cuando tú estás vibrando en la misma sintonía o frecuencia de las ideas y estás tranquila y estás como tranquila, me refiero a que no estás con muchos estímulos y como de aquí para allá contaminando tu mente, sino estás tranquila en tu actividad, estás haciendo tu trabajo, estás haciendo lo tuyo, o sea, estás en ti. Estas ideas pueden empatar con tu frecuencia y se meten a tu ser de una manera que puede ser a través de los sueños, a través de, no sé, que estás de la nada tomando agua o comiendo sopa, un taco, lo que sea, y en eso viene eso como una iluminación y dices, esto es lo que quiero escribir, esto es lo que quiero crear, esto es lo que quiero descubrir. Así es como se han hecho los grandes éxitos o descubrimientos literarios, históricos, científicos, desde libros y películas de cine hasta descubrimientos científicos que hasta hoy estamos usando, porque son personas que estaban conectadas con esa idea. Y también este libro, ya me extendí mucho, pero les quiero mucho, ya me extendí mucho del tema ya me salí del tema de los cheques de la abundancia, pero voy a regresar, pero es importante mencionar este libro porque habla de lo mismo, de cómo crear a través de tener inspiración. ¿Qué pasa si no tengo inspiración? ¿Qué pasa si no sé qué hacer? ¿Qué pasa si simplemente no sé o no tengo el dinero para empezar o no estoy listo para empezar o estoy muy vieja o estoy muy joven o nadie cree en mí? O sea, como que todos esos son bloqueos personales. Todos esos son miedos. Y todos esos miedos no te van a llevar a ningún lado más que estar más estancado y sentir más miedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponte a hacer algo. Ve a caminar, pinta una pared, agarra crayolas, plumones o algo y ponte a dibujar, ponte a recortar, ponte a imprimir cosas que quieras lograr, ponte a cocinar. O sea, cada quien tiene su método, cada quien tiene sus movimientos. Y cuando estás en ello es cuando una idea llega. Y también pasa, a mí me ha pasado muchas veces que me llega una idea y la quiero hacer y de repente se va. Se va como esa, ese impulso tan grande que llega y puede ser que abandones esa idea. ¿Y qué pasa? La idea, como les dije que tiene una esencia, esta autora plantea que las ideas tienen una esencia, tienen un alma. Si tú no estás preparada, si tú no estás haciéndole honor y haciéndole como un trabajo mutuo, la idea te abandona y sigue viajando. Y sigue viajando hasta encontrar a otra persona que esté lista para o inspirada para tener esta idea y hacerla realidad. Es por eso que sucede muchísimo y no me dejarán mentir si han leído un libro y es típico que otras personas dicen, ay, es que esa era mi idea, esa era la idea de mi libro, ay, es que esa era mi película, ay, es que ese era mi proyecto, es que yo empecé eso primero y me lo robaron. O sea, personas que no conoces, personas del otro lado del mundo, personas que, o sea, que no puede ser posible que tengan la misma idea. Pues eso pasa porque las ideas se conciben a través de estar en un estado de
intención, imaginación y creatividad. Ese libro me tiene maravillada, todavía no lo acabo, voy un poquito más de la mitad. Y también existen las ideas colectivas, que es cuando se crean cosas con más personas. Entonces, se los recomiendo, libro Big Magic de Elizabeth Gilbert. Es la autora de Eat, Pray, Love, Comer, Rezar, Amar. Y regresando a nuestra chequera, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si no se cumple la cantidad de dinero que escribiste en tu cheque el primer mes? No pasa nada. O sea, es como cuando estás buscando trabajo, cuando estás intentando hacer algo nuevo. Si esta es una nueva actividad para ti, puede que no pase nada. O sea, puede que ni siquiera llegues ni a la mitad de la cantidad, pero no quiere decir que no funciona, quiere decir que estás aprendiendo a tomar estos pasos importantes para seguir avanzando en tu crecimiento. Haz otro cheque, haz el cheque de febrero o haz el cheque de otro proyecto y verás que cuando más intención le pones, recuerda, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si mientras estás durante el día con todas estas intenciones todo el tiempo diciendo, quiero generar tanto, quiero generar tanto, quiero generar tanto, el universo te va abriendo caminos y puertas donde de pronto vas a estar generando tanto. Esto es real, esto no me lo inventé, esto no nada más es cosa de hippies, o sea, esto es física cuántica explicada fácil y física cuántica explicada divertida y cosas que podemos tocar para realizarlo. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el cheque de la abundancia. Me encantaría saber si algunos de ustedes ya lo han hecho o si nunca lo han hecho o nunca lo habían escuchado, si les gustaría intentarlo. Pongan en los comentarios, tanto en Instagram como aquí en YouTube. Pongan si no lo habían escuchado, si ya lo han hecho, si les gustó, si no les gustó, si quieren empezar esta práctica conmigo este año. Cuéntenme, comenta. Yo nunca lo había hecho ni escuchado hasta que lo dijiste. Ay, pues me da mucha emoción. Yo sí que vas a empezar este año con los cheques de la abundancia, porque, bueno, y conociendo tu proyecto y conociendo todo lo que haces, creo que es importante que las personas que no tenemos un ingreso fijo nos estemos automotivando, autoinspirando para hacer nuevas cosas y llegar a nuestras metas pues es nuestro motor. Entonces, esto va a ser en gran parte algo que te va a ayudar muchísimo. Y puedes hacer uno para tu proyecto colectivo de Ecocaribe. Puedes hacer otro personal para tu marca personal. Y puedes hacer así, uno familiar, no sé, como que cada quien puede hacer los que quiera. Pero esas son algunas ideas que yo te doy. Y espero tu testimonio con el cheque de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y de todo el año. Y de este lado, Ceci, sí lo hice alguna vez, pero los guardé. O sea, ¿los guardaste sin llenar o los guardaste ya llenos y ya nunca los volviste a sacar? Espero que este año ya los vuelvas a hacer y si los guardas, que sea en algún lugar donde los puedas ver constantemente, conectar con eso y que me escribas en algún momento que te suceda así de, sí, ya se me cumplió y va a estar padrísimo. Bueno, actualmente estoy en Cancún, me quedan solamente 10 días en Cancún y tengo 3 chequeras físicas, por si alguien quiere la chequera física, la tengo en Cancún, tengo solamente 3 chequeras físicas y el costo a la venta de la chequera física es de 444 pesos y de la chequera digital es de 333 pesos y va a estar el link en YouTube o si viste este live me escribes un inbox o un mensaje y te mando el link para que lo adquieras. Yo te sugiero imprimirlos a color y en un lugar donde impriman a buena calidad para que los colores salgan hermosos. El color, o sea, es a 2 colores. A un color es morado y el fondo es blanco. Y en morado trae en el fondo un mandala y el diseño está muy, muy hermoso. Recuerda que todo lo que estamos haciendo, o sea, todo lo que estás viendo en tu realidad actualmente, así voltea a tu alrededor en este momento, donde estés, voltea a tu alrededor. Todo esto tú lo creaste. Tú creas tu realidad con lo que piensas y sientes la mayoría del tiempo. Entonces, ¿qué estás pensando y qué estás sintiendo la mayoría del tiempo?
Si algo en tu vida no te gusta como está, lo puedes cambiar a través de pensar diferente y de sentir diferente. Ya no te quedes estancada o estancando en el mismo pensamiento de no puedo, esto no es para mí, no es posible para mí, todos pueden menos yo no me merezco tanto, también como muchos pensamientos limitantes que tenemos y que no está padre porque nos atoramos a nosotros mismos. Entonces, si algo en tu vida actualmente no te gusta, tú lo puedes cambiar a través de pensar y sentir diferente, porque lo que vives hoy es la conclusión o sí, como es la consecuencia de todo lo que has pensado y sentido la mayoría del tiempo. Y no es que esté mal, no es que esté bien, es que ahora estás consciente y si quieres cambiar algo, ya sabes cómo hacerlo. Lo que yo te ofrezco son herramientas, acompañamiento y buena onda que te ayuda a lograr cosas que yo ya he podido lograr y que también estoy en búsqueda de mucho más y de lograr muchísimo más cosas y de seguir creciendo el canal de YouTube y de seguir creciendo la comunidad en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en todas partes, porque sé que esto que hago ayuda a las demás personas a sentirse mejor, a mejorar cada aspecto de sus vidas y que juntos podemos ir creando una mejor comunidad. Y si creamos una mejor comunidad, tenemos una mejor ciudad, o sea, mejores ciudadanos y vivimos con más amor y con más paz. Entonces, de eso se trata lo que hago. También es importante que cada quien descubra qué es lo que quiere hacer para servir a los demás. No nada más es decir, yo quiero mucho dinero. Ok, pero ¿para qué quieres tanto dinero? ¿Para qué? ¿Tienes idea para qué? Porque luego decimos, es que quiero dinero, pero ni sabemos para qué. Entonces va a haber diferentes ejercicios durante este año que voy a estar haciendo. Uno que ya viene es nuevamente el de 21 días de gratitud, que si lo hiciste el año pasado, estuvo muy, muy, muy bonito. Incluye una guía descargable que la voy a remasterizar para el siguiente reto de 21 días de gratitud. Es un acompañamiento grupal a través de un grupo de WhatsApp donde voy poniendo un ejercicio todos los días que nos centra y nos ubica en la gratitud y el merecimiento, porque la gratitud es la llave del merecimiento. Si tú crees que no mereces nada, es porque quizás no estás agradeciendo todo lo que ya tienes ahora y solamente estás anhelando lo que no tienes y lo que no te ha llegado. Yo voy a ser feliz cuando tenga la casa, voy a ser feliz cuando tenga el coche, pero en realidad no funciona así. Hay que ser agradecidos y felices ahora con lo que tienes y entonces el universo te va a mostrar más de lo que tú quieres. ¿Qué más? Bueno, entonces viene el 21 días de gratitud, viene también Soy un imán para el dinero, va a haber otra vuelta de Soy un imán para el dinero. Ese es un reto de 7 días que hago a través de un grupo de Facebook, es un grupo privado de Facebook donde cada día les comparto un video con ejercicios precisos de cómo generar o conectar con la energía de la riqueza. ¿Qué más? ¿Qué más viene? Los cheques de la abundancia los pueden encontrar durante todo el año y si quieres tu chequera, mándame mensaje, ya sea por WhatsApp, Instagram, YouTube, por donde tú te estés conectando. Si te interesa la chequera impresa, tengo únicamente 3 en existencia, estoy en Cancún y si no estás en Cancún y quieres tu chequera, es digital. Te mando el archivo y tú lo imprimes. Bueno, deseo que este año venga con muchísima buena onda, con muchísima buena vibra, que si estás pasando por un momento difícil, que tengas las herramientas necesarias para seguir adelante, que si estás pasando por un momento muy feliz, lo disfrutes muchísimo y te hagas sentir en expansión, en grandeza, en plenitud y que guardes eso en tu corazón para saber que cuando no te sientas bien, puedes volver a regresar a ese momento de quietud, de amor y de paz, de plenitud, de abundancia y de alegría. Si este fue un buen inicio de año, qué divertido, me parece increíble. Si no fue un buen inicio de año, todo pasa y tú puedes cambiar tu presente. Deseo que tengas mucha abundancia en todos sentidos. Gracias a ti, Maite, qué bueno que te conectaste. Deseo que tengas la conciencia de cuidar tu energía, la apertura para perdonar rápido y con perdonar rápido
no me refiero a que se te olviden y se te resbale todo fácilmente, sino que te acuerdes que las personas no te hacen algo, las personas actúan desde donde están, con las herramientas que conocen y hacen lo que pueden con eso que tienen. Entonces no te están haciendo algo a ti personalmente, solamente que tú fuiste parte de su camino. Sucede también que hay personas que consideramos que iban a estar con nosotros por mucho más tiempo o sí, o sea, como somos amigas o amigos para siempre. Y sucede que no es así. Entonces también da las gracias de tener, de conocer nuevas formas de amar, de tener nuevas formas de relacionarte, de aceptar cuando ya no estás bien con alguien y que ya no te está dejando avanzar, que esa energía te sientes estancada o estancado y que también está bien decir adiós y que también está bien que te digan la verdad. Yo el año pasado pasé por separaciones de amistades que no me esperaba, regresé con amistades que sí me esperaba porque tenía muchas ganas y todo está bien, porque no todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos que ir al mismo ritmo, cada quien está donde quiere estar y está bien. Entonces, si pasa algo, perdona rápido, mándale amor y simplemente no te atores en el mismo ciclo una y otra y otra y otra y otra vez. No te enredes, no te quedes, supéralo y salte y mándale buena onda, mándale amor, todo va a estar bien. Y lo más importante es que tú estés bien, que regreses a tu balance, que regreses a tu equilibrio y a través de eso vas a encontrar más creatividad e inspiración y vas a atraer a tu vida más experiencias, cosas y personas que resuenan con tu presente para crear todo eso que estás poniendo en tu vision board, para crear la realidad de lo que escribas en tu cheque de la abundancia, es a través de sentirte bien. Es a través de estar en paz contigo, en paz con lo que tienes alrededor. Y te invito a que este año, pues recién estamos a 3 de enero, entonces vamos empezando este nuevo ciclo, esta nueva temporada. Entonces decide qué es lo que tú quieres hacer. Resuena con todo lo que compartís. ¡Ay, eres de Argentina, Maite! ¿O de Uruguay? Amo su acento. ¿Acaso esto es una terapia gratuita? ¿Acaso? Ya sabes, yo sí cómo me pongo. Es que este es el mejor día de mi vida. De Argentina, uno de mis sueños, conocer tu país, Maite. Tengo amigos yo creo que de todas partes de Argentina. Me han ofrecido casa y estancia en todas partes de Argentina, ya sé a dónde voy a ir, qué voy a comer, qué voy a beber, cuál vino. Mira, se me hace la piel chinita, ya sé en qué mes quiero ir a cuál ciudad para tomar un poquito de la nieve, así como 2 minutos de la nieve, pero quiero ir más en el verano. Y yo el tuyo, me encanta cuando decías buena onda y tú quieres conocer el mío. Bueno, pues hagamos intercambio. Mándame inbox porque sí tengo muchas ganas de ir y me gustaría conectar contigo. Bienvenida también. Y de este lado, en YouTube, si alguien sigue en YouTube, comenten qué les pareció la dinámica de los cheques de la abundancia. Si sigues en Instagram, también comenta qué te ha parecido esto. Y recuerda también que lo más importante, siguiendo con la terapia gratuita que mencionaba yo, sí, siguiendo con la terapia gratuita, me encantó. Ay, ¿qué es lo que les quería decir de la terapia gratuita? Siguiendo con la terapia gratuita, todo está en la actitud, todo está en cómo no te tomes las cosas personal, perdona rápido, ríe más. Eso también me encanta de Yossi. Yossi es mi prima y entonces siempre estamos aquí apoyando una a la otra y también tenemos proyectos en colaboración juntas. Me encanta su energía y si alguna vez me acuerdo que o me enojo o me saco de onda y así, pienso así como, ¿qué haría Yossi? Porque Yossi siempre se está riendo y el otro día ella me dijo lo mismo, entonces es como, claro, y ella me dijo lo mismo, entonces la parte de apreciación, wow, me desconcentré, un momento, a ver. Que yo siempre pienso, cuando no me lo estoy pasando bien, pienso, ¿qué estaría haciendo yo sí? Pues riéndose, porque ella siempre se está riendo. Y hace poco que la vi en Playa del Carmen, ella me dijo lo mismo, así de, pues es que tú siempre estás de buenas y siempre te estás riendo. Y yo dije, claro, ese momento se llama apreciación,
Cuando tú sabes apreciar algo bueno que tiene alguien más, es porque también lo estás viendo en ti. Entonces, porque todos somos espejos, para lo bueno y para lo malo. Todos somos espejo. Entonces, si alguien te dice algo bueno de ti, es porque esa persona lo está viendo en ella. Y entonces a mí me encantó como esta sincronicidad que pasó con Josie, porque dije, wow, o sea, si yo siempre la veo así y ella siempre me ve así, es como, ¡ah! Pero realmente sucede, porque todos somos espejo. Y para lo no tan bueno también, o sea, cuando no te gusta algo de alguien, cuando no hay química con esa persona, es que esa persona también te está mostrando algo de ti, algo que no te gusta, evidentemente. Entonces es algo que si quieres trabajar, lo haces, y si no, pues ya te tocará alguien más con lo mismo que no te gusta y no te resuena, hasta que lo quieras aceptar con amor y trabajar o no trabajar, pero simplemente estar en paz con eso. Soy espejo y me reflejo, exactamente. Es que suena chistoso, pero sí lo es. Y todas las personas que se nos atraviesan en nuestro camino son espejos y nos reflejan. Entonces también tú hazte consciente de qué estás reflejando al mundo, de qué es lo que quieres proyectar para que la gente se espeje contigo, qué es lo que quieres ver en el mundo. También sé tú eso, para que el universo te muestre más de eso. Es magia, es increíble. Que por cierto, oh, es que tengo tantos podcasts y libros y cosas que les quiero recomendar. Es como si de repente quiero como poner todo así, así como en turbo máximo, para que todos estemos en la misma sintonía, pero sé que existen las palabras, el tiempo, la paciencia y que el camino es único para cada quien. Estoy súper agradecida de estar en contacto con todos ustedes y que ustedes estén resonando con lo que yo digo y pienso. Les voy a platicar algo que no me tenía muy bien emocionalmente. Totalmente, Maite, qué bonito. Hace 3 meses, a principios de octubre, yo me hice la meta de poner un video semanal en YouTube sobre diferentes temas. Y justo hace 2 semanas no puse video, por primera vez no puse video, y hace 2 semanas todavía estábamos en el año pasado, no se habían cumplido ni siquiera mis 3 meses. Yo me puse como primera meta 3 meses de un video semanal y no se había cumplido la primera parte de esos 3 meses y no subí video hace 2 semanas. Y me sentía súper mal, era como me quedé mal a mí misma, a una promesa simple, no promesa, sino a un compromiso simple que me puse de trabajo. Y entonces dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no subí video? Porque en realidad estaba haciendo otra actividad que es el juego de Transformation, otra cosa maravillosa que tengo muchas ganas de compartir con todos ustedes. Ya algunos de aquí ya han jugado el juego de Transformation. Lizzy dice, saludos querida Ceci, por mucha abundancia en este 2025. Un beso enorme, Lizzy. Y Lizzy Santoyo también tiene un podcast maravilloso, recomendado, se llama Baile de Máscaras. Y también tenemos ahí alguna idea de colaborar juntas. Bienvenida, Lizzy, qué bueno leerte. Gracias por estar acá. Que no había subido el video porque estaba jugando Transformation. Transformation es un juego de mesa que es como un oráculo, es un juego mágico muy conectado, que juegas con una intención, es para 2, 3 o 4 personas. Y hago este juego de mesa guiado. Yo voy a la casa de la persona y se juntan amigas o familia, y entonces no subí video porque el juego se extendió a 4 horas de juego. Y entonces, cuando yo quería autocastigarme de no subiste tu video semanal y tú dijiste mínimo 3 meses de hacer tu meta semanal y no lo subí, y me sentía mal, y luego dije, a ver, o sea, estás haciendo lo que quieres en la ciudad que, o sea, haciendo lo que quiero era como de Tribu Manifesting, de mi proyecto, compartiendo el juego de mesa, que fue maravilloso. En un lugar que es un paraíso, que es Cancún, que me encanta estar aquí. Rodeada de personas maravillosas, nuevas integrantes de Tribu Manifesting, que aparte era una familia de 3 hermanas y una sobrina. Una de ellas me sigue desde hace 2 años y medio o 3 años en Tribu Manifesting, y por primera vez nos vimos en persona ese día con sus hermanas, que llevan como 6 meses y 1 año en la comunidad de Tribu Manifesting. Y era como, pues es real, así está increíble que a través de algo digital como las redes sociales pueda llegar a
tocar vidas de otras personas para que se sientan mejor, para transformarse, para cambiar. Y a través de eso, o sea, si no subí video a YouTube, no pasa nada, al contrario, pasó muchísimo, conecté con personas nuevas, jugamos, tenemos un seguimiento porque el juego de Transformation lo ofrezco también con un acompañamiento personalizado, porque como juegas con una intención y se mueven muchas emociones y muchas cosas, pues algunas veces quedas como todas de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ofrezco una sesión de acompañamiento. O sea, salió un acompañamiento de ese día. Entonces dije, para de hacerte la víctima de que, ay, no subí mi video, no pasa nada. Hoy ya estoy en el viernes de video haciendo este live con temas que me encantan. Y voy a seguir con mi meta durante todo este año de tener un video semanal en YouTube y todo bien. De hecho, si tienen sugerencia de temas que les gusten, si les gustan más, si les gustaría aprender más de la meditación, porque tengo una meditación ya de 1 minuto y otras de 13 minutos, 20 minutos. Si me quieren sugerir qué es lo que quieren de temas para el canal de YouTube, yo encantada de también hacerles el material que ustedes están buscando. Meditaciones, tengo videos de afirmaciones, planeo tener invitadas o invitados especiales en algunos lives también para que nos compartan sus técnicas de visualización, de manifestación o de cómo viven sus proyectos personales como lo que más les gusta para ayudar o poner al servicio de los demás. Entonces, bueno, eso fue la historia personal que les quería compartir. No pasa nada si no cumples una meta personal, no te castigues mucho, o sea, avanza, sigue avanzando, sigue accionando, sigue con tu camino, escribe tus ideas. Todas las mañanas yo escribo en un cuaderno que por aquí estaba. Bueno, ahora tengo esta libreta de poder. Le llamo libreta de poder, así le llamamos en mi comunidad de WhatsApp. Si todavía no estás en mi comunidad de WhatsApp, mándame un inbox por Instagram y dime, yo quiero estar en tu comunidad de WhatsApp, porque ahí hacemos ejercicios, meditaciones guiadas y les pongo ejercicios muy seguidos sobre cómo sentirse o estar mejor, atraer abundancia o cosas bonitas. Entonces, en esta libreta de poder, yo lo que anoto cada mañana es cómo me siento. Se llama scripting. Bueno, es como journaling, es como hacer un querido diario, cómo me siento hoy, ¿no? Y el scripting es escribir como en tiempo presente cómo te gustaría vivir, qué es lo que quieres lograr. Eso es como un complemento para el vision board. Y bueno, me he sorprendido de tomar las libretas de poder de años pasados y leer ahí cosas que hoy estoy viviendo. De hecho, subí en YouTube, subí en Instagram 2 videos que se llaman scripting, ahí los pueden ver en Instagram, donde descubrí en una libreta de hace 2 años y medio que escribí la vida que estoy viviendo ahorita. Y fue como impresionante. Escribí que me gustaría vivir viajando, que me gustaría vivir de mi negocio digital y presencial ayudando a las demás personas. Y todo lo que escribí lo leí en ese video, ahí váyanlo a ver en Instagram, es lo que estoy viviendo hoy. Y no nada más, o sea, hice nada más video de eso, pero he leído unas cosas que me hacen llorar, porque son cosas que yo escribía con todo mi corazón, se llaman deseos del alma, y que hoy o ya los vi materializados, o sea, ya me sucedieron o me están sucediendo ahorita, y lo que escribo ahora es lo que sé que quiero lograr, que sé lo que quiero vivir. Entonces, claro que nosotros deseamos, compartimos, vemos el vision board, tenemos metas, pero lo más importante que quiero que también quede muy claro es que todo el secreto está en el vivir en el presente, en la plenitud de la hora. O sea, sí que padre hacer tu vision board, qué padre escribir tus metas, qué padre tener esos sueños, pero no te atasques, o sea, no te atores en todo el tiempo estar en el futuro, porque entonces no disfrutas esto de ahorita. Y tampoco te estanques en lo que ya pasó, en lo que ya fue, en lo que no puedes cambiar. Solamente di gracias por existir, gracias por eso, gracias a eso soy esto. ¿Y ahora qué quiero hacer con eso? Con eso voy a evolucionar, voy a transicionar a algo mucho más chingón, mucho más grande, mucho más yo. Y también con eso llega la parte de rodearte de las personas con las que resuenas mejor. Y si esas personas no son las
que tú creías, pues también decir adiós está increíble. Duele, pero duele más quedarte donde no quieres estar. Y duele más quedarte donde no eres valorada, duele más quedarte donde no eres valorado, duele más quedarte donde sabes que no vas a ser tu mayor versión, tu mejor y expandida versión. Entonces, muévete de las relaciones que no te hacen sentir paz. Punto. Personas que ya fueron a mi taller de Vision Board y ya acabaron el Vision Board. Hoy recibí 2 fotos de 2 personas con sus fotos del Vision Board y me emociono muchísimo. Mil gracias. Maite, si quieres compartirme una foto en privado de tu Vision Board, me encanta ver estos sueños en imágenes. Y bueno, tengo todavía 2 fechas para Vision Board este mes. El 7 de enero, pero ya no hay cupos para el 7 de enero, lo siento, eso es presencial en Cancún, pero justo hoy ya se llenó, pero tengo el Vision Board en línea el 9 de enero y está ese taller increíble, porque no nada más, el Vision Board no nada más es recortar y pegar en una cartulina y ponerlo ahí en tu closet o en tu cabecera, no. Lo que les incluyo en este taller es planners trimestrales de todo el 2025 y lo que vamos a trabajar en esta sesión es el trimestre de enero, febrero, marzo. En marzo voy a hacer otro taller para abril, mayo, junio y así cada trimestre para que cada trimestre te enfoques verdaderamente en lo que quieres alcanzar, lograr y esto que quieres sentir. Entonces incluye los planners trimestrales que son descargables, incluye la guía para saber dónde colocar cada área de tu vida en el Vision Board, que funciona. Llevo más de 16 años usando Vision Boards y se los prometo que sé de qué se trata, cómo funcionan y cómo hacerlos. Gracias a los Vision Boards he manifestado muchos de mis sueños, viví con la pareja ideal, tuvimos a la cachorrita ideal, tuve las camionetas que puse en el Vision Board. Yo amo la marca de Jeep, ya tuve 2 Jeeps y otra que se parece a Suburban. ¿Qué más? Ya tuve los coches, las camionetas, ya vivo en la playa desde hace más de 14 años, vivo viajando, tengo un negocio que funciona a través de internet, de las redes sociales, creo comunidades de poder y ayudo a las personas a desarrollarse a través de las redes sociales y a través de mis talleres presenciales. Todo eso yo lo puse en mi Vision Board desde hace muchos años. También incluye un plan de acción personalizado con inteligencia artificial, esa es la parte nueva, que está, o sea, yo la primera vez que lo hice, porque primero lo hago yo, ya luego lo ofrezco como taller, obviamente, pero la primera vez que yo hice, lloré, o sea, con esto que le agregué con la inteligencia artificial, está súper poderoso, está hermosísimo y es muy bueno, es muy buena herramienta. Es muy buena herramienta esto de agregar también la inteligencia artificial con tu Vision Board. Entonces, esas 3 cosas incluye mi taller, las guías descargables trimestrales, la guía del Vision Board de cómo acomodar las cosas, el plan de acción personalizado con inteligencia artificial, incluye también una meditación inicial donde conectamos con el presente y con lo que quieres realmente lograr en cada área de tu vida, incluye una rueda de la vida donde están las 9 áreas de la vida y que primero observas cómo está el balance de tu vida para saber dónde quieres inyectar más energía en cada una de tus áreas. Y después ya pasamos a la parte escrita de los planners trimestrales. Y después pasamos a la creación del Vision Board. O sea, no nada más es juntarnos para recortar y pegar. Es algo mucho más poderoso, es algo que le vamos a poner fecha, le vamos a poner intención, trabajo y acción. Entonces, ese taller es el 9 de enero, cuesta 222 pesos, que son como $11, como $9, más o menos. Sí, como $10. Y bueno, voy a estar encantada de que seas parte de los últimos talleres de Vision Board de enero. ¿Qué más? Bueno, agradezco muchísimo tu presencia, tu tiempo, tu energía, de que hayas estado aquí, de que hayas escrito mensaje, de que estés ahí atrás de la otra pantalla, viendo, escuchando, absorbiendo esta información. Y solamente quiero cerrar con lo que siempre digo en mis talleres. Recuerda que no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos.
Entonces, fíjate muy bien, sé consciente de qué estás viendo, oliendo, probando, sintiendo, escuchando la mayoría del tiempo. Porque si voltea a tu alrededor, si tu casa, tu coche, tu vida es un caos, así está tu vida por dentro. Si estás oliendo, ¿qué hueles ahorita, actualmente donde estás? ¿Qué hueles? ¿Huele bien? ¿Huele mal? Entonces, haz que huela bien, o sea, como pon una vela, arréglate, siéntete bien, ponte cosas que te gustan, bañate con amor, trátate con amor, hazte de comer rico. ¿Qué estás escuchando? Si estás escuchando esta transmisión que te aporta más que escuchar música de reggaetón, ¿qué te está aportando más? Entonces, también cuida a quién escuchas, a quién escuchas, no solamente en la tele o así, sino te levantas y si estás durmiendo con alguien, ¿qué es lo que dice la persona con la que duermes? ¿Qué es lo que dicen las personas con las que convives la mayoría del día, la mayoría del tiempo? ¿Se están quejando? Ok, huele a flores, deli. Aquí huele a comida. Ya tengo hambre también. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la mayoría de las personas con las que te juntas? ¿Hablan mal de otras personas o hablan para ayudar a otras personas? ¿Hablan mal del dinero? ¿Se quejan todo el tiempo del dinero? ¿O hablan de inversiones? ¿Hablan de dinero? ¿Hablan de viajes? ¿Hablan de dónde poner tu dinero? ¿Cuánto cuesta el dólar? ¿Cuánto cuesta no sé qué? ¿Qué estás escuchando? Las personas con las que te juntas, ¿de qué hablan? ¿Critican a los demás o ayudan a los demás? Fíjate, las personas con las que convives, cómo tratan a las personas de servicio, cómo tratan a los animales. Y si no te gusta cómo los tratan, salte de esas relaciones. Quítate, no pasa nada. O sea, estas personas tú no las vas a poder cambiar. Yo intenté muchos años tratar de cambiar a las demás personas, pero eso no me daba paz, no me daba cuenta. Pero yo los quería cambiar a fuerzas de no le hables así a la gente o no trates así a no sé quién. No, no funciona así. Más bien, tú te alejas y tú tratas a la gente como te gusta tratar a la gente y así la gente te va a tratar a ti. Y no a todos les vas a caer bien, eso es obvio, eso es lógico, no a todos les vas a caer bien y porque a ti tampoco te caen bien todos. Entonces, simplemente tú sigues siendo tú, tu autenticidad, tu manera de ser, y eso te va a llevar a lo que quieres lograr y vas a impactar a muchísimas vidas a través de ser tú misma o tú mismo y ofrecer tu servicio al mundo. Entonces, bueno, ya pasó una hora, ni siquiera me di cuenta, según yo apenas iba a empezar a platicarles de algo más, pero ya les conté de la súper chequera de abundancia que estoy feliz de tener por fin en Tribu Manifesting. Este fue un gran sueño y hoy es una realidad. Amaría compartirlos con quien quiera compartir, con quien quiera adquirirla. El costo es de 333 pesos en línea y 444 pesos física. Entonces, si estás en Cancún, me quedan tres chequeras. Escríbeme y si la quieres digital, la voy a subir a una plataforma, a mi tienda en línea, pero es más, si me escriben ahorita, las personas, si me escribes, yo estuve en el live y quiero mi chequera, les voy a dar un descuento del 20% si la adquieres hoy, solamente hoy, y que hayas dicho, quiero mi chequera, entonces 20% de descuento, que son como 66 pesos. Y aparte les hablaba de la magia del 369 y si cuesta 333 y el descuento es 66. ¡Ah! Lean más sobre la magia del 369 y si quieren pronto hacemos también dinámica de la manifestación 369. Está hermoso ese libro y las actividades para hacer. Les mando muchísima buena onda. Espero que sigas por acá, Maite. Les mando muchísima buena onda, muchísima buena vibra. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por conectarse, por comentar, por estar. Les mando todo mi amor. Les mando mucho amor y nos vemos a la próxima. Bye.